yetenekli ama bence o küçüklükten kalma bir şey olabilir. Yani ocakla oynama, ateşle oynama Evet falan. evet, o çok böyle aşılanan. Hace apenas una hora, un rumor se transformó en una noticia dolorosa. Yusuf Çim, el actor, modelo y presentador turco que conquistó pantallas y corazones con su carisma, está enfrentando una situación delicada que ha dejado a sus seguidores en estado de shock. Con apenas 34 años, ha construido una carrera multifacética, desde pasarelas hasta producciones dramáticas, pasando por presentaciones televisivas y proyectos musicales. Lo que muchos veían como una trayectoria imparable, su rostro presente en series de éxito, como Aldatmak y Hayal Erbe. Hayatlar ahora está envuelto en incertidumbre. Últimamente se rumoraba un cambio en su vida personal, y aunque él haya optado por el silencio, los signos comenzaron a acumularse. Mensajes eliminados en redes sociales, ausencias en eventos, miradas apagadas en entrevistas recientes y un distanciamiento visible de los reflectores. Hoy te invito a descubrir toda la verdad detrás de lo que está ocurriendo con Yusuf Çim, desde sus orígenes humildes en Estambul hasta su ascenso meteórico como modelo y actor, desde el amor y las promesas del éxito hasta la presión silenciosa que esconde el brillo de la fama. Y antes de continuar, te recuerdo que tu apoyo es esencial. Suscríbete ahora mismo, porque YouTube toma en cuenta tu suscripción para recomendar este contenido a más personas, y eso nos permite seguir creciendo y trayendo más historias como esta para ti. Si te está gustando lo que ves, puedes darle un super thanks para apoyar el canal de una forma más significativa. Pero si no puedes hacerlo, no te preocupes. Un simple comentario contándonos qué parte de la historia te sorprendió más será más que suficiente. Quédate hasta el final, porque la revelación más reciente sobre Yusuf Çim no solo conmovió a sus fans, sino que podría cambiar para siempre la manera en que el público ve a uno de los actores más queridos de Turquía. Yusuf Çim nació el 26 de septiembre de 1991 en Estambul, Turquía, en el seno de una familia trabajadora, donde la sencillez, la fe y la disciplina marcaron su formación. Desde niño, mostró una dualidad fascinante. Por un lado, la timidez del muchacho reservado que prefería observar antes que hablar. Por otro, una curiosidad natural por el arte, la música y la moda. Su infancia transcurrió en un entorno modesto, entre las calles bulliciosas del barrio de Fatih, donde aprendió el valor del esfuerzo y la importancia de la empatía. Su madre, una mujer profundamente religiosa, soñaba con verlo convertido en ingeniero. Yusuf, sin embargo, soñaba con algo que en su entorno sonaba imposible: ser artista. Durante su adolescencia, se destacó en el colegio por su comportamiento ejemplar, pero también por su estilo. Siempre bien vestido, con una elegancia innata, llamaba la atención sin intentarlo. A los 17 años, comenzó a modelar para pequeñas marcas locales y, aunque al principio lo hacía para ganar algo de dinero extra, pronto descubrió que aquel mundo lo apasionaba. En una entrevista posterior, recordaría entre risas: nunca pensé que caminar con confianza pudiera ser un trabajo, hasta que me di cuenta de que cada paso podía abrirme una puerta. En 2011, mientras cursaba estudios en tecnología y radio en la Universidad de Anadolu, fue invitado a participar en un concurso nacional de modelos. Su presencia, su porte natural y su sonrisa cautivadora lo convirtieron en uno de los favoritos. Poco después, fue coronado como Best Model of Turkey 2011, lo que marcó un antes y un después en su vida. Aquel triunfo no solo lo proyectó a nivel nacional, sino que lo colocó en la mira de agencias internacionales. En cuestión de meses, pasó de posar para catálogos locales a desfilar en pasarelas internacionales y a ser la imagen de reconocidas marcas turcas. Pero Yusuf nunca se conformó con ser solo un rostro bonito. Mientras su carrera en el modelaje florecía, empezó a interesarse por la música y la actuación. Su primer sencillo musical, Olsen Bikera, lanzado en 2013, sorprendió a la crítica. Lejos de ser una incursión superficial de un modelo en el mundo de la música, revelaba un artista con sensibilidad, talento vocal y capacidad interpretativa. Sin embargo, el camino no fue fácil. Muchos lo subestimaban por su belleza física,
dudando de su profundidad como intérprete. Ser guapo a veces es una maldición, declaró una vez. La gente cree que no tienes nada más que ofrecer. Su primer gran desafío actoral llegó en 2014 con Chilek Kokusu, Perfume de fresa, una comedia romántica en la que interpretó a Burak Masharoğlu, un joven carismático, rebelde y encantador. La química con Demet Özdemir, su coprotagonista, fue inmediata y explosiva. El público no solo se enamoró de la historia, sino también de Yusuf. Su actuación fue fresca, natural y llena de matices. Muchos espectadores sintieron que estaban ante una nueva estrella. La prensa turca lo llamó el galán de la nueva generación. Sin embargo, detrás de esa sonrisa encantadora y de los focos, Yusuf enfrentaba presiones que pocos conocían. Los medios lo colocaban constantemente bajo comparación con otros actores de su generación Kerem Bürsin, Burak Deniz, Can Yaman, alimentando una rivalidad inexistente. Él, en silencio, soportaba el peso de ser etiquetado como el modelo que intenta actuar. Esa lucha por ser tomado en serio se convirtió en uno de los motores más poderosos de su carrera. En 2015, protagonizó la serie İçimdeki fırtına la tormenta dentro de mí, un drama intenso que le permitió explorar registros emocionales más profundos. Su interpretación fue alabada por críticos y espectadores. A partir de ese momento, dejó de ser visto como un experimento mediático y comenzó a consolidarse como un actor con verdadera vocación artística. Los siguientes años fueron de consolidación, pero también de desgaste. Yusuf se convirtió en una figura recurrente en revistas y programas de televisión, no solo por su talento, sino también por su vida personal. Su relación con la actriz Demet Özdemir se convirtió en uno de los temas más comentados de la prensa turca. Eran jóvenes, guapos y talentosos, la pareja perfecta para el público, pero la exposición mediática fue brutal. Cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales era analizada, interpretada y convertida en titular. En 2016, la relación terminó en silencio, sin escándalos, pero con heridas que Yusuf tardaría en cerrar. Aprendí que el amor, bajo los reflectores, envejece rápido, confesó años después. A pesar de los golpes emocionales, Yusuf siguió trabajando con determinación. Participó en series como Seven ne Yapmaz y Erkenci Kuş, además de programas de entretenimiento, donde mostró su carisma natural como presentador. Su versatilidad lo transformó en un artista completo. Podía cantar, actuar, presentar y conectar con el público sin esfuerzo, pero también se volvió más reservado, más selectivo, más consciente de que cada paso público tenía un precio. En 2020, con la pandemia, el ritmo frenético de su carrera se detuvo. Aislado en su casa, lejos de los sets y del ruido, Yusuf experimentó por primera vez en años el silencio. En entrevistas recientes, admitió que ese fue el momento más transformador de su vida. Descubrí que no sabía quién era cuando no estaba frente a una cámara, dijo. A partir de ese instante, empezó un proceso de introspección que lo llevó a redefinir sus prioridades. El regreso de Yusuf a la pantalla tras ese periodo fue diferente, más maduro, más humano. En producciones recientes como Aldatmak, su interpretación adquirió una profundidad emocional que solo la experiencia puede otorgar. Los espectadores notaron el cambio. Ya no era el chico encantador del inicio, sino un hombre que había aprendido a convivir con sus luces y sus sombras. Hoy, al mirar atrás, Yusuf reconoce que el camino que lo llevó desde un barrio modesto de Estambul hasta los escenarios internacionales fue tanto una bendición como una carga. La fama no me cambió, ha dicho, solo me obligó a conocerme de verdad. Esa sinceridad, unida a su talento y sensibilidad, ha hecho de él una figura admirada no solo por su belleza, sino por su autenticidad. Pero detrás de la imagen tranquila y disciplinada, se esconde una noticia reciente que estremeció a sus seguidores. Una verdad que muestra al hombre detrás del ídolo, vulnerable, humano y profundamente sensible. Esa es la historia que estás por conocer en los próximos capítulos, porque lo que Yusuf Çim acaba de revelar
no solo explica su silencio de los últimos meses, sino también el precio que pagó por vivir bajo la mirada de todos. El ascenso de Yusuf Chim fue tan rápido como vertiginoso. En apenas unos años, pasó de ser un joven modelo con sueños de grandeza a convertirse en uno de los rostros más reconocidos de Turquía. La industria lo recibió con entusiasmo. Su presencia en pantalla irradiaba una mezcla de carisma y serenidad que resultaba magnética. Sin embargo, detrás de la imagen perfecta, se gestaba una presión invisible, un ritmo que ni siquiera los más experimentados pueden sostener sin consecuencias. Yusuf comenzó a vivir bajo un escrutinio constante. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto, era analizado y amplificado por los medios. El público lo amaba, pero ese amor tenía un costo. Su salto a la fama definitiva ocurrió con Çilek Kokusu, una serie que lo catapultó no solo en Turquía, sino también en América Latina, donde las producciones turcas empezaban a conquistar audiencias masivas. Su personaje, Burak, era un joven arrogante pero entrañable, y Yusuf logró darle una humanidad que sorprendió incluso a sus críticos. Su química con Demet Özdemir trascendió la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas por el público. Sin embargo, mientras los fans celebraban la historia de amor televisiva, la realidad detrás de cámaras era muy distinta. Largas jornadas de grabación, poca privacidad y una maquinaria mediática que no descansaba. Con el éxito llegaron las exigencias. Los contratos se multiplicaban. Las marcas lo buscaban como imagen. Las productoras querían tenerlo en sus elencos. Yusuf trabajaba sin descanso. Había días en los que ni siquiera recordaba lo que había soñado. Confesó en una entrevista años después: vivía en un piloto automático, cumpliendo expectativas ajenas. La fama se convirtió en una prisión invisible. Los aplausos del público eran la llave que lo mantenía dentro. El año 2016 fue especialmente difícil. A la par de su creciente popularidad, comenzó a sufrir episodios de ansiedad y agotamiento extremo. Sentía que no podía respirar, que mi cuerpo no me pertenecía, recordaría. Mientras en los sets debía mantener su sonrisa impecable, fuera de ellos buscaba desesperadamente un espacio de silencio. Fue en esa época cuando empezó a distanciarse de los medios, reduciendo entrevistas y apariciones públicas. Su entorno lo notaba más introspectivo, más serio, más vulnerable. La relación con Demet Özdemir, que había sido motivo de ilusión para miles de fans, comenzó a resquebrajarse. La presión mediática fue demasiado grande para ambos. Cada discusión privada terminaba convertida en noticia. Cada publicación en redes sociales se interpretaba como mensaje oculto. Yusuf intentó proteger el vínculo, pero el peso de la exposición terminó erosionándolo. Cuando finalmente decidieron separarse, lo hicieron en silencio, sin comunicados ni reproches públicos. Pero ese silencio fue, para él, una herida profunda. Amar bajo la mirada de todos es olvidar cómo amar. Escribiría tiempo después en su diario personal. A nivel profesional, Yusuf continuó creciendo. Su participación en Seven ne Yapmaz y otros proyectos televisivos consolidó su versatilidad como actor. Pero la fama, lejos de calmarse, se volvió más intensa. Los rumores sobre su carácter, sus relaciones y sus decisiones laborales lo perseguían. Algunas revistas lo tildaban de difícil, otras insinuaban que había caído en una crisis emocional. Él, fiel a su estilo reservado, optó por el silencio. A veces, no responder es la única forma de conservar la dignidad, declaró años más tarde. Durante un evento en 2018, un periodista le preguntó si era feliz. Yusuf se quedó en silencio por varios segundos antes de responder: estoy aprendiendo a hacerlo. Esa frase, simple pero cargada de significado, se volvió viral entre sus seguidores, que empezaron a notar que detrás de la sonrisa perfecta había un hombre en busca de equilibrio. El punto de inflexión llegó con la pandemia. El confinamiento lo obligó a detenerse por completo. Por primera vez en más de una década, no tenía cámaras, contratos ni compromisos, solo él y su reflejo. En ese silencio involuntario, descubrió algo que había olvidado. ¿Quién era sin el personaje, sin la fama, sin las expectativas? Pasó meses alejado de todo, reflexionando, componiendo música,
escribiendo, meditando. En una entrevista reciente, confesó, la fama me dio todo lo que soñé, pero también me quitó el silencio que necesitaba para escucharme. Fue durante ese proceso cuando Yusuf comenzó a experimentar un cambio profundo. Adoptó una vida más sencilla, redujo su presencia en redes sociales y comenzó a compartir mensajes sobre salud mental, espiritualidad y autenticidad. Lo que pocos sabían es que detrás de esa aparente calma se escondía un motivo más serio. A finales de 2021, Yusuf fue diagnosticado con un cuadro severo de agotamiento físico y psicológico. Su cuerpo había comenzado a pasarle factura después de años de tensión constante. Los médicos le recomendaron detenerse. Durante meses se mantuvo alejado de los reflectores. No hubo comunicados oficiales, pero los fans notaron su ausencia. Las redes se llenaron de mensajes de preocupación y especulación. Algunos pensaban que se trataba de una enfermedad física, otros de una depresión profunda. Solo en 2023, al regresar lentamente al trabajo, decidió contar parte de su verdad. Pasé por un periodo muy oscuro. Mi mente estaba cansada. Mi cuerpo me pedía que me detuviera. Sentí miedo, culpa, vergüenza. Pero también entendí que pedir ayuda no te hace débil, te hace humano. Su confesión causó un impacto inmediato. El público, acostumbrado a ver a las celebridades como figuras invulnerables, descubrió en Yusuf a un hombre real, con dudas, con límites, con heridas. Muchos jóvenes se sintieron identificados con sus palabras. Su historia comenzó a inspirar conversaciones sobre salud mental en la industria del entretenimiento turco, donde aún predominan los silencios y los tabúes. A partir de ese momento, Yusuf decidió cambiar su manera de vivir y trabajar. Comenzó a elegir proyectos más personales, rechazando papeles repetitivos o puramente comerciales. También retomó la música, su primer amor, y empezó a componer canciones que reflejan su proceso de sanación. Una de ellas, titulada Kırık Işıklar, Luces Rotas, se convirtió en un himno íntimo sobre el dolor y la esperanza. No quiero que me recuerden solo por mi rostro, sino por mi verdad, dijo durante una presentación privada. Lo que pocos saben es que la triste noticia que conmocionó recientemente a sus seguidores está relacionada con esa misma búsqueda interior. Yusuf, tras años de silencios, admitió que aún lucha contra episodios de ansiedad y que ha decidido poner su salud por encima de la fama. Estoy aprendiendo a vivir sin miedo a parar, confesó. Su decisión de alejarse temporalmente de los sets y de las redes no fue una huida, sino una forma de cuidar su vida antes de perderla por completo en el torbellino del éxito. El corazón de Yusuf Chim, tan expuesto como su rostro en las pantallas, ha sido escenario de sus mayores alegrías y de sus heridas más silenciosas. En un mundo donde la fama convierte cada suspiro en noticia, su vida amorosa se transformó, sin que él lo quisiera, en una extensión de su carrera. Pero lo que pocos sabían y que solo se conocería años después, es que detrás de las sonrisas de alfombra roja y de las fotos perfectas había un hombre que amaba con intensidad y sufría en silencio. Su primer gran amor conocido públicamente fue Demet Özdemir, su compañera en Çilek Kokusu. La química entre ambos trascendió la ficción. Sus miradas en las escenas no necesitaban guión, y los rumores de romance se confirmaron rápidamente. En 2015, los medios turcos los convirtieron en la pareja del año. Jóvenes, bellos y exitosos, parecían el epítome del amor moderno en la industria, pero el brillo de los flashes ocultaba una realidad mucho más compleja. La exposición constante, las presiones profesionales y la falta de espacio para una vida privada fueron desgastando el vínculo. No sabíamos dónde terminaban nuestros personajes y comenzábamos nosotros, confesó Yusuf en una entrevista años después. La ruptura, aunque discreta, fue devastadora. Mientras el público esperaba declaraciones, Yusuf eligió el silencio. Desapareció durante semanas, evitó eventos y se refugió en su familia. En ese periodo, escribió varias canciones que nunca publicó, aunque algunas letras se filtraron con el tiempo. Una de ellas decía: «Te busco en los lugares donde fuimos felices y solo encuentro ruido». Su entorno más cercano,
reveló que aquella separación marcó un antes y un después en su vida. Desde entonces, Yusuf se volvió más reservado, más selectivo con sus relaciones, más desconfiado del amor mediático. Durante los años siguientes, se le vinculó con varias actrices y modelos, pero ninguna relación fue confirmada. Algunos tabloides insinuaban un romance con Dilan Cicek Deniz, otros con Hande Erçel, pero Yusuf se mantuvo firme. No daría a la prensa el poder de decidir su narrativa. No soy un personaje de telenovela fuera del set, declaró una vez con firmeza. Sin embargo, su resistencia a alimentar los rumores no impidió que la prensa lo convirtiera en objeto de especulación constante. Lo que el público ignoraba es que, detrás de esa aparente frialdad emocional, Yusuf atravesaba una profunda crisis personal. La ruptura con Demet, sumada a los años de presión mediática, lo había dejado emocionalmente exhausto. En 2018, durante una pausa de grabación, sufrió un colapso físico, producto del estrés y la falta de sueño. Fue internado brevemente y diagnosticado con un cuadro de ansiedad generalizada. Ningún medio informó sobre ello, pero sus amigos más cercanos sabían que Yusuf estaba en el punto más frágil de su vida. Fue entonces cuando conoció a Özge Özakar, una joven actriz con quien compartió set en un proyecto televisivo. Ella lo describiría más tarde como un hombre que sonríe para todos, pero carga el peso del mundo en la espalda. Aunque nunca confirmaron una relación amorosa, los dos fueron vistos juntos en varias ocasiones. Yusuf encontró en esa amistad un refugio emocional. Özge me enseñó que no hay que tener miedo de mostrarse roto, confesó en una entrevista de 2021. Pero el momento más decisivo de su historia sentimental llegaría poco después, cuando decidió enfrentarse a su pasado y hablar públicamente de su salud mental. En una entrevista íntima, Yusuf rompió el silencio y reveló: durante mucho tiempo fingí que estaba bien. Sonreía, trabajaba, daba entrevistas, pero por dentro estaba vacío. Me costaba dormir, me costaba respirar, tenía miedo de que la gente me viera débil. Sus palabras resonaron con fuerza en un país donde los temas de salud emocional aún son tabú. La confesión no solo humanizó su imagen, sino que abrió un debate nacional sobre las presiones psicológicas en el mundo del espectáculo. Yusuf se transformó, sin proponérselo, en un símbolo de vulnerabilidad y honestidad. A partir de ese momento, su relación con el público cambió. Ya no era el galán inalcanzable, sino un hombre que hablaba desde la verdad. Sus seguidores comenzaron a verlo con empatía, y su historia inspiró a miles de jóvenes a buscar ayuda profesional. En redes sociales, empezó a compartir reflexiones sobre la importancia de cuidar la mente tanto como el cuerpo, y de rodearse de personas genuinas. En lo sentimental, Yusuf mantuvo un perfil bajo. Algunos rumores recientes apuntaron a una relación discreta con una artista fuera del mundo de la televisión, pero él evitó confirmarlo. Aprendí que hay cosas que florecen mejor lejos de los ojos del público, dijo. Esa frase, más que una evasiva, era una declaración de principios. Sin embargo, el verdadero motivo por el cual su nombre volvió a los titulares recientemente tiene que ver con algo mucho más íntimo. En una transmisión en vivo realizada hace apenas unas semanas, Yusuf confesó entre lágrimas que aún está luchando contra episodios de depresión y ansiedad. Estoy aprendiendo a sanar sin esconderme, dijo. No quiero fingir más que estoy bien. Ser fuerte también es llorar. El momento fue profundamente conmovedor. Miles de espectadores se conectaron en tiempo real y llenaron el chat de mensajes de apoyo. Algunos fans confesaron que gracias a sus palabras habían decidido buscar ayuda psicológica. La transmisión se viralizó y el video fue replicado por medios turcos e internacionales. Desde entonces, Yusuf ha recibido tanto elogios como críticas. Algunos lo acusaron de debilitar su imagen al mostrarse vulnerable. Otros lo alabaron por su valentía, pero lo que resulta indiscutible es que, en un entorno donde muchos actores prefieren mantener la fachada del éxito perfecto, Yusuf eligió mostrarse humano. En lo emocional, esta confesión marcó un punto de no retorno. A partir de ella, el actor decidió tomarse un descanso indefinido para priorizar su salud mental. Canceló compromisos, rechazó proyectos
y anunció que dedicaría los próximos meses a sí mismo, a su familia y a su música. Perderme me enseñó a buscarme, escribió en sus redes, y esta vez no quiero encontrar al actor, sino al hombre. El anuncio tomó por sorpresa a todos. Nadie lo esperaba, y mucho menos de alguien como él, el hombre sereno, disciplinado, de mirada cálida y sonrisa constante. Pero detrás de ese control aparente, Yusuf Chim estaba agotado. Durante años, había aprendido a sostener la calma en medio del ruido, a sonreír ante los rumores y a mostrar fuerza, mientras su interior se desmoronaba lentamente. Hasta que, una mañana, decidió romper el silencio y contar la verdad. El 3 de marzo de 2024, a través de un breve comunicado en sus redes sociales, Yusuf escribió: «Queridos amigos, necesito detenerme. Mi cuerpo y mi mente me están pidiendo descanso. No es una despedida, es una pausa necesaria para poder volver con verdad». El mensaje, simple y directo, se difundió con velocidad. En pocas horas, su nombre fue tendencia en Turquía y varios países de América Latina. Los seguidores, confundidos y preocupados, comenzaron a preguntar qué había ocurrido. Los medios intentaron obtener declaraciones de sus representantes, pero nadie respondió. Lo que sí se filtró, días después, fue la confirmación de que Yusuf había sido ingresado en una clínica privada para tratar un cuadro de ansiedad crónica y agotamiento físico severo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de rumores. Algunos medios sensacionalistas hablaron de colapso emocional, otros especularon con problemas familiares o laborales. Pero la realidad era mucho más sencilla y, al mismo tiempo, más devastadora. Yusuf estaba agotado de ser perfecto, de sostener una imagen pública que no coincidía con su estado real, de fingir estabilidad cuando cada día era una lucha por encontrar sentido. En una entrevista posterior, realizada meses después de su recuperación, él mismo lo explicó con honestidad. No fue un momento, fue una acumulación. Años de exigirme más de lo que podía dar. Años de no saber decir no. Años de escuchar a todos menos a mí. Esa frase resume lo que muchos sospechaban. La fama, el ritmo de trabajo y la presión mediática habían cobrado un precio alto. Yusuf había pasado de ser el joven entusiasta y curioso a un hombre cansado de su propio reflejo. Llega un punto, dijo, en que no sabes si estás actuando en un set o en tu propia vida. Durante su retiro, se desconectó por completo del mundo digital, sin redes, sin entrevistas, sin apariciones públicas. Pasó varias semanas en una casa de campo, rodeado de naturaleza, acompañado solo por su familia más cercana. Allí retomó una práctica que había abandonado hacía años: escribir. Llenó cuadernos con reflexiones, pensamientos y recuerdos. Parte de esos escritos, según personas cercanas, podrían convertirse en un libro en el futuro. Una de las frases más impactantes de esos textos filtrados decía: «A veces la fama no te roba la paz de golpe. Te la quita de a poco, hasta que un día descubres que vives sin respirarla». Su recuperación no fue rápida ni lineal. Tuvo recaídas, días de euforia seguidos de semanas de silencio. Pero, poco a poco, Yusuf comenzó a reconstruirse desde lo más esencial: el descanso, la fe y la honestidad. Retomó contacto con sus fans meses después, no con un anuncio triunfal, sino con un video grabado desde su hogar, sin maquillaje ni luces profesionales. En él, hablaba con la voz pausada, sincera: «Estoy mejor. He aprendido que no hay vergüenza en detenerse, que no necesitamos ser fuertes todo el tiempo, que pedir ayuda también es una forma de amor propio». Ese video, más que una actualización, fue un manifiesto. Yusuf transformó su vulnerabilidad en mensaje. Miles de personas, dentro y fuera de Turquía, compartieron su testimonio como símbolo de esperanza. Actores, músicos y figuras del espectáculo comenzaron a hablar públicamente sobre salud mental, un tema que hasta entonces permanecía enterrado bajo el peso del tabú. Sin embargo, lo más difícil aún estaba por venir: volver a la vida pública después de haber mostrado su fragilidad. Cuando en septiembre de 2024 reapareció en un evento benéfico, los fotógrafos esperaban al galán elegante y perfecto de siempre, pero encontraron a un hombre distinto.
más delgado, con el cabello ligeramente despeinado y una mirada más serena, pero más profunda. Respondió pocas preguntas. Sonrió con humildad y dijo simplemente: «Estoy vivo, y eso hoy me basta». Esa frase se volvió titular en todos los portales. «Estoy vivo, y eso hoy me basta». Era su manera de decir que ya no buscaba ser un ídolo, sino una persona en paz. Su honestidad conmovió incluso a quienes lo habían criticado. La industria, acostumbrada a disimular sus heridas, vio en él una rareza. Un actor que se atrevía a mostrar su alma sin miedo al juicio. La triste noticia, su diagnóstico, su retiro y la admisión de su vulnerabilidad dejó una huella profunda en sus seguidores. Muchos lo interpretaron no como una caída, sino como un acto de valentía. Yusuf no se derrumbó. Decidió detenerse antes de que su propia historia lo consumiera. Durante su recuperación, mantuvo contacto cercano con fundaciones dedicadas a la salud mental juvenil y comenzó a colaborar con campañas de concientización. En sus redes, ahora más activas pero sobrias, comparte mensajes sobre bienestar emocional, equilibrio y gratitud. «No quiero inspirar éxito», escribió. «Quiero inspirar calma». A Neville Personal, el tiempo lejos de los reflectores, también le permitió sanar viejas heridas. Reforzó la relación con sus padres, volvió a componer música y adoptó una rutina más humana. Caminar al amanecer, cocinar, leer y disfrutar del silencio que antes tanto temía. «El silencio ya no me asusta», dijo en una de sus últimas entrevistas. «Es el lugar donde me encuentro cuando el mundo se apaga». Hoy, Yusuf Chim vive una etapa de renacimiento. Su regreso, previsto para 2025, con un nuevo proyecto cinematográfico, no busca recuperar el brillo perdido, sino expresar lo que aprendió en su pausa. «Esta vez quiero actuar desde la verdad, no desde la expectativa», ha dicho. El precio de su fama fue alto, pero su valentía para detenerse y hablar abiertamente de su dolor lo convirtió en una figura diferente, más humana, más real, más luminosa desde su oscuridad. Y, mientras muchos lo consideran el galán que se quebró, sus seguidores más fieles lo ven como lo que realmente es, un hombre que tuvo el coraje de aceptar que no siempre se puede con todo, y que en esa aceptación encontró la verdadera fuerza. El renacimiento de Yusuf Chim no se produjo en los escenarios ni en los sets de grabación. No llegó acompañado de flashes ni de titulares ruidosos. Nació en el silencio, en esas horas de madrugada donde el alma duele y, sin embargo, empieza a sanar. Lo que en un principio parecía una retirada definitiva, se transformó en un proceso de autodescubrimiento que redefiniría su vida y su carrera. Durante su pausa, Yusuf comprendió algo esencial. No quería ser recordado solo como el galán turco de sonrisa perfecta, sino como un hombre que sobrevivió al peso de su propia imagen. La fama le había dado visibilidad, pero también le había robado la voz. Por eso, cuando decidió volver, lo hizo con una promesa hacia sí mismo: nunca más fingir fortaleza. Sus primeras apariciones públicas, después de la pausa, fueron marcadamente distintas. Sin estilismos ostentosos ni poses ensayadas, se presentó como alguien renovado. «No me interesa volver a ser quien era. Quiero ser alguien más libre», declaró. Ese nuevo Yusuf hablaba menos, pero decía más. Su presencia transmitía calma, y su mirada, que antes escondía cansancio, ahora reflejaba una serenidad extraña, la que solo aparece cuando uno ha tocado fondo y ha vuelto a emerger. Uno de los proyectos más esperados de esta etapa fue un documental íntimo, Susurros de Silencio, que exploraba su travesía emocional y su lucha contra la ansiedad. Yusuf no actuaba, narraba su propia historia. La producción, filmada en formato minimalista, mostraba su día a día lejos de los reflectores, sus caminatas por la costa, sus sesiones de escritura y su proceso de sanación emocional. En una de las escenas más comentadas, dice frente a cámara: «Me pasé años corriendo para llegar a un lugar que, cuando por fin alcancé, no tenía nada que ver conmigo. Ahora corro. Sí, pero hacia adentro». La frase se volvió viral, compartida por miles de jóvenes que encontraron en ella una brújula para sus propias crisis. Yusuf, sin proponérselo,
se había convertido en una figura de inspiración silenciosa. A nivel artístico, su transformación también fue evidente. En lugar de grandes producciones televisivas, empezó a aceptar proyectos más pequeños, con contenido humano y profundidad emocional. En 2025, firmó para protagonizar Cooler Beishuk, Cenizas y Luz, una película de tono introspectivo sobre un músico que regresa a su pueblo natal tras años de exilio emocional. El guión, con tintes autobiográficos, le permitió explorar sus propias heridas desde un lugar artístico. Los críticos coincidieron en algo: nunca había actuado con tanta verdad. En paralelo, Yusuf reanudó su vínculo con la música. Lanzó un EP titulado Yavash Kalb, Corazón Lento, compuesto durante su retiro. Las canciones, impregnadas de melancolía y esperanza, hablaban del miedo, del perdón y del renacimiento. En una de ellas, Kırık aynalar, espejos rotos, canta: me vi 1000 veces y en ninguna era yo, hasta que aprendí a verme sin los ojos del mundo. Esa línea poética resume toda su metamorfosis. Ya no buscaba aprobación, sino autenticidad. El álbum fue recibido con calidez, tanto por sus fans como por la crítica, y muchos lo definieron como el sonido de alguien que se encontró después de perderse. Pero quizás el legado más poderoso de Yusuf no reside en sus obras, sino en el impacto humano de su testimonio. En Turquía, donde el éxito suele medirse en fama y fortaleza, él se atrevió a decir que estaba cansado. Donó parte de sus ingresos a programas de salud mental juvenil y se involucró activamente en campañas que promueven la empatía y la conciencia emocional. En conferencias y entrevistas, repite un mensaje que parece simple, pero que para él fue revolucionario. El verdadero valor no está en no caerse, sino en tener la humildad de pedir ayuda cuando lo haces. Sus palabras resonaron con especial fuerza entre los jóvenes artistas que comenzaban a enfrentar las mismas presiones. Muchos de ellos lo citaron como inspiración para buscar terapia o para hablar abiertamente de sus emociones. Yusuf se convirtió en algo más que un actor, en un puente entre la fama y la humanidad. Emocionalmente, su vida también tomó un nuevo rumbo. Aunque sigue siendo reservado respecto a sus relaciones, en una entrevista reciente, insinuó que ha encontrado un nuevo amor, una persona que llegó sin ruido, con calma. No dio nombres, pero quienes lo conocen aseguran que luce más equilibrado que nunca. Por fin está viviendo, no actuando, comentó un amigo cercano. A nivel espiritual, Yusuf ha adoptado un estilo de vida minimalista. Practica meditación, lectura filosófica y escritura diaria. Ha dicho que su rutina favorita es mirar el amanecer desde su balcón con una taza de café y sin el teléfono cerca. Antes vivía pendiente de la aprobación. Ahora solo quiero estar en paz con lo que soy, aunque no guste a todos. La triste noticia, que conmovió a sus seguidores su retiro y sus confesiones, terminó convirtiéndose, con el tiempo, en una historia de resiliencia. Lo que empezó como una caída se transformó en un testimonio poderoso de autenticidad y autoconocimiento. Su fragilidad no lo hundió, lo humanizó. Hoy, cuando los periodistas le preguntan si teme haber perdido relevancia durante su pausa, responde con una sonrisa serena: no vine a competir por fama, vine a quedarme conmigo. Esa frase, que parece simple, encierra la esencia de su nueva filosofía. El éxito no está en la visibilidad, sino en la paz interior. Yusuf Chim ya no es solo un actor admirado, es una voz que invita a una generación entera a reconciliarse con su vulnerabilidad. Su historia, contada con honestidad y sin artificios, deja una lección que trasciende la industria. Los ídolos también sangran, los galanes también lloran, y la verdadera fuerza está en aceptar que, a veces, la vida nos exige detenernos para poder continuar. Y mientras el mundo espera su regreso a la pantalla grande, Yusuf parece haber encontrado lo que tanto buscó: el equilibrio entre el hombre y el personaje. El público lo conoció por su belleza, pero lo recordará por su verdad. Al final, su mayor legado no es una serie ni una película, sino una enseñanza, que el brillo más profundo nace cuando uno se atreve a mostrarse en su oscuridad.